oficial que le brindará las noticias de actualidad con la ética y el profesionalismo que Costa Rica merece. Quédese en casa. Quédese con Teletica Radio. Generamos conversación. Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Tardes, bienvenidos. Empezamos, como dice Silvia, empezamos semana, que es esta emoción. Ya vamos a 12 de octubre. Bueno, hoy es el día de, ya yo no sé ni cómo es que le dicen, de las culturas y de todo esto, ¿verdad? Bueno, cuando yo crecía, ¿verdad? Cuando yo era chiquita se le decía el día de la raza, pero ya no se le dice así. Entonces, pues un abrazo muy cariñoso para todas las personas que nos están en este momento escuchando, que nos están viendo, los que están con nosotros en Facebook Live, y para, bueno, todas las personas que van en carretera, nos encanta acompañarlos en todo este trayecto, que tratamos siempre de que sean temas interesantes y que sean temas que nos hagan un poco, pues, tener otro punto de vista o ampliar el criterio que tenemos, conocer un poco del tema que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar sobre narcisismo y narcisistas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien que dice, ay, no, es que fulano de tal es muy narcisista, es que tiene una personalidad narcisista, que es insoportable porque es muy narcisista? En fin, así muchas cosas alrededor del narcisismo. Y entonces, ¿hasta dónde realmente conocemos qué significa el término, qué es lo que significa ser narcisista? Y bueno, también exactamente si eso no es un trastorno de la personalidad. En fin, para todos estos temas alrededor del narcisismo, tenemos a Andrea Gutiérrez Guardiola, que nos acompaña todos los lunes, y hoy estamos tocando un tema tal vez diferente a lo que con Andreita generalmente tocamos, que son temas más dirigidos a pareja, pero ya últimamente como que la estoy poniendo a tocar. Acuérdense aquella serie que hablamos del engaño y la traición y todo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces me gusta porque pues Andrea aparte tiene toda la preparación, ella es psicóloga y aparte también es trainer de Theta Healing y panelista y muchas cosas más, porque Andrea es una persona, entre todo lo que tiene y sus características, es una persona incansable en la búsqueda de conocimiento para poder ponerlo en práctica con su base central, que es la psicología, obviamente. Esa es su herramienta, eso es lo que es ella, una psicóloga. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Andreita? Hola, un abrazo de corazón a corazón. Muy contenta de un lunes más con vos, compartir y con todas las personas que te siguen y que son parte de la familia de tu programa. Muchas gracias. Así es. Pues hoy tenemos este temazo. A mí este es un tema que en los 3 años y 3 años y medio, qué sé yo, que tenemos de estar al aire, lo he tocado una sola vez, hace un par de años. Entonces, realmente son estos temas que a la gente le gusta, que toca muchas fibras, ¿verdad? Que toca grupos familiares o parejas, en fin. Lo iba a enfocar porque por ahí leí que el narcisista era un hombre infiel y entonces me iba a ir por esa línea, pero después dije, no, voy a ponerle así, sobre narcisismo y narcisistas. Entonces ya ahí saldrá un poco todo lo que tienen como características, qué es exactamente este tipo de personalidad. Algo que me inquieta, o no me inquieta, pero me queda ahí como un interrogante, es si el narcisista puede curarse, entre comillas, o sea, si puede cambiar el rumbo, como quien dice, ¿verdad? E irse por una línea diferente, o si ya es una persona que así es y así es. Entonces, todo esto vamos a hablar, ¿te parece? Me encanta. Y son temas que realmente que vamos desarrollando todos nos vamos a identificar un poquito, porque
así como dice el dicho que de verdad, de loco y poeta todos tenemos un poco, algo así es, ¿no? Entonces esto lo Exactamente. vamos a ir desarrollando para la psicología, y me gustaría empezar definiéndolo desde la parte de la psicología evolutiva, si te parece, para que después lo Sí. llevemos a la práctica. El narcisismo lo encontramos en los libros como una etapa de nuestro desarrollo. En el momento en que los primeros meses de vida, por ejemplo, el niño experimenta esa sensación de ser el más importante, de sentirse bien consigo mismo, y entonces experimenta un narcisismo primario, donde lo que busca es autosatisfacer todas sus necesidades, porque el bebé no es capaz de reconocer el mundo exterior, sin embargo, reconoce que al hacer un movimiento llama la atención de la madre. Entonces, desde la parte evolutiva, la psicología evolutiva, entendemos que ser narcisista o tener conductas narcisistas, pues es parte de nuestro desarrollo humano y se va formando desde pequeño. Ahora, existe también el narcisismo secundario, que es el que llamamos cuando ya el niño va reconociendo objetos o advierte que puede con su conducta provocar algo y entonces lo hace. Así que utiliza para provocar placer o malestar o dolor alguna conducta. Y en la vida adulta, que es donde nos vamos a ir centrando, pues el narcisista tiene una autoestima realmente vulnerable, vende una imagen que es una persona sumamente segura, que es intolerante a las críticas, se siente siempre que todo es personal o ultrajado, entre comillas, con comentarios negativos sobre sí mismo, y entonces utiliza una máscara o se protege con esa sensación de sentirse que está enamorado de sí mismo y que por eso más bien compensa y esconde todas esas carencias en una persona que se necesita sentir superior a los demás, y lo hace atrayendo personas que le van a jugar con el papel. Entonces, Ahora, podemos decir, perdón, nada más para terminar la idea, si te parece, podemos decir que hay un trastorno de personalidad narcisista cuando la conducta de esta persona, su forma de ser y actuar, genera problemas en su entorno, ¿ok? Entonces es una persona problemática. Pero básicamente eso es desde el abordaje psicológico. Ahora vamos a llevarlo esto con el sentido práctico, ¿verdad? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo se me nota? Entonces, sí, y lo decías ahora como un personaje. Obviamente el narcisismo nace de la palabra del narciso, ¿cómo se llama este personaje mitológico? sí. Que estaba enamorado de sí mismo y que se cuidaba mucho en su postura, se cuidaba mucho en su imagen, le gustaba verse, tenía una gran percepción de él, entonces estaba enamorado de sí mismo y necesitaba tener relaciones a su alrededor que lo adoraran, y por eso brincaba de una relación en otra o tenía muchos amantes, por decirlo así, para que lo pudiera mantener en esa sensación de que como yo soy tan atractivo, todo el mundo quería conmigo. Es esa sensación, entonces, como te decía ahora, que lo lleváramos a la práctica, es esa necesidad de superioridad y de sentirse mejor que los otros, en realidad. Ahora, dijiste al principio que lo tenemos, digamos, desde la infancia. Y antes de pasar a la parte práctica, digamos que sin darnos cuenta, en el momento en que estamos formando y educando a nuestros hijos, podríamos estar educando o construyendo una personalidad narcisista con el interés o con el deseo, con obviamente la preocupación de tener hijos con alta autoestima, con seguridad en sí mismos, con valía, ¿verdad? Autovalía, todo este tipo de cosas, sin darnos cuenta, podemos estar empujando esto, o es que ya hay personalidades, digamos, que tienen esa facilidad o esa tendencia, digamos. En realidad, nosotros como adultos fomentamos en los niños ciertas conductas específicas, porque todos traemos cierta, digamos, disponibilidad o disposición, perdón, o cierta inclinación a esto. El concepto de hecho, fue desarrollado por Freud, ¿verdad? Y él decía siempre que habían características de la mano con la vanidad y con el ego. Entonces, los niños no es que utilizan una estrategia de vanidad y de ego para dominar el mundo, sino que a través de sus necesidades básicas, desarrollan una estrategia para poder satisfacer, llamar la atención, y por eso es que decimos que hay un narcisismo primario, que es la primera etapa de la vida de cualquier ser humano. Conforme van creciendo, y ahí es donde entra un juego, como lo acabas de mencionar, muy importante. El niño, nosotros adultos no nacemos narcisistas, los formamos y los hacemos cuando nos gusta sentir que el otro nos necesita, también, porque entonces está la mamá que le hace ver a su niño que es precioso, que es divino, que es maravilloso, que es guapísimo, que es demás, ¿verdad? Es todo el amor, y enfoca todas sus energías en satisfacerlo, y el niño inscribe en su inconsciente, esto me gusta.
Lo que pasa es que no vamos a encontrar una mamá fuera de la casa ni vamos a encontrar un papá, y sin embargo el niño lo anda buscando toda la vida, o el adulto anda buscando que alguien me ame como lo hacían en casa mamá y papá. Y por eso es que podríamos decir, wow, este niño ya de por sí nació con cierta, digamos, vanidad, pero no es cierto. Nosotros mismos lo hacemos o construimos y edificamos a través del, o destruimos a través también de las conductas y de los estímulos, como bien lo mencionabas. Pero Ahora, no entonces, nacemos así. sí tenemos que tener, como todo en la vida, ¿verdad? El balance. O sea, tenemos que tener cuidado en si, porque por ejemplo, si hay alguna tendencia o algún rasgo de personalidad en donde nosotros notamos que no estamos realmente fortaleciendo, dándole seguridad en sí mismo, sino que más bien se está volteando la tortilla como para una persona excesivamente engreído, excesivamente subido de que ve a todos los demás hacia abajo y todo ese tipo de cosas, tenemos que bajarle al tema. O sea, hay que tener cuidado. Bueno, es que el problema está en cuando nos enganchamos en sentir rico o bien lo que sentimos del medio ambiente. Desarrollemos un poquitito la historia de, si te parece, de este mito de Narciso. Sí. Narciso viene, es un niño guapo, atractivo, en el momento en que se reconoce en el reflejo del agua, creo. Es que no me la sé como literal. Pero sí, exacto. Entonces él se reconoce como alguien guapísimo y con una necesidad de reconocer entonces que el mundo lo ve así, tan guapo. Entonces busca, al verse reflejado en el agua, busca a quien entonces lo adore y lo vea tan cual es. Entonces, cuando nosotros tenemos el desbalance, lo que vos decís, esta vanidad, porque conforme vamos creciendo, vamos desarrollando estructuras como la vanidad, que son hijitas del ego. Cuando hemos hablado del ego, hemos dicho que el ego busca esa sensación de sentirse superior, de sentirse bien, y le gusta el poder. Entonces, vamos utilizando estrategias para relacionarnos con los demás. Claro que, por supuesto, vos ves, volviendo a la historia de los niños, un niño se ve al espejo y le encanta lo que ve, pero con una inocencia, sin verlo como qué le puedo sacar partido. En el momento en que nosotros salimos al mundo, a relacionarnos con el mundo, y nos gusta y sentimos bien eso, lo hacemos como una estrategia también para sentirnos cómodos y amados, porque lo que está buscando Narciso es que lo amen. ¿Qué es lo que busca un narcisista? Que lo quieran, que lo amen, que lo reafirmen, porque precisamente la trampa está en que tiene una baja autoestima. Necesita que se lo digan. Cuando se convierte en un patrón patológico, ¿por qué? Porque entonces interviene en las dinámicas de las relaciones para que le hagan sentir que es doña toda, por decirlo así. Es la cereza del pastel, es la persona que se cree exactamente el centro de atención y que merece el centro de atención y que es la cereza del pastel, aunque esté a la par de fresitas o de trocitos de manzana. Se va a sentir lo superior. Que no sé de dónde sale esa frase de la cereza del pastel también, porque, ¿verdad? Pero me imagino que es porque decora el pastel. Decora, es la Exacto. Ya final. Ahora, sí podemos entonces decir que el narcisismo o una persona con personalidad narcisista tiene un trastorno de la personalidad. O sea, sí está catalogado como un trastorno de la personalidad. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque deja de atender sus necesidades básicas para que otros vayan a satisfacer esas necesidades para reafirmarlo en esa estructura de la autoestima y su seguridad personal, en que le reafirmen que es alguien que vale o que tiene un valor. Y obviamente pues su necesidad no sé, de admiración, de elogios, de sentirse el centro del universo, es y está presente en todo momento. Ahora, ¿es consciente de que esto sucede? O sea, ¿hay conciencia de que él está haciendo de esta forma y que el resto del mundo no funciona igual? Bueno, yo diría que no. Yo diría que una persona no es consciente, a ver, porque esto lleva también un doble sentido. Una persona que lo vive como un trastorno de personalidad, se siente infeliz y decepcionada cuando no recibe, por ejemplo, afecto, favores, atención. Entonces no está pensando que hay un problema en él, sino piensa qué pasa con el mundo que me rodea, que apesta. ¿Qué pasa con el mundo que me rodea, que no me valoran? ¿Qué pasa con el mundo que me rodea? Entonces no es consciente realmente que tiene un trastorno. Lo empieza a entender y a comprender cuando inicia tal vez un tratamiento o cuando alguien le hace una revelación o le hace sentido lo que vive, cuando de pronto se da cuenta que tiene pésimas relaciones con los demás, porque nadie le llena lo suficiente, siempre anda buscando más. Es consciente cuando, por ejemplo, alguien se voltea y le dice, es que no sos el centro
de la Tierra, tal vez, y le hace como un movimiento, pero no es que, digamos, se haga el que desconoce totalmente, sabe que hay algo que le gusta. Ahora, ve la pregunta que te voy a hacer, no sé si está como rara, pero existe, por ejemplo, se puede decir que existe el narcisista como trastorno, digamos, de la personalidad y alguna persona que tiene rasgos y características narcisistas en su personalidad. O sea, como quien dice, no es narcisista, sino que tiene rasgos, tiene Sí, pinceladas de características narcisistas, pero no necesariamente totalmente. es narcisista. Totalmente, porque los signos y los síntomas de un trastorno de la personalidad es porque aumentan, porque ya no los vemos pequeños, sino que lo vemos grande, pero se puede convivir con algo, una línea muy delgada donde hay Okay. ciertos indicadores que entonces ya no le llamamos signos, perdón, ya no le llamamos síntomas, sino yo le llamaría signos, ¿verdad? Como indicadores. Y voy a decirte algunos de ellos, si te parece, para que vayamos entonces identificándonos en algunos casos, adquiriendo conciencia, porque estamos claros de que lo que queremos es que ¿cuál es la ganancia que yo recibo de ser así? ¿Ok? Ahora, primero, una persona narcisista le gusta o exige, porque siente que tiene que tener un sentido exagerado, digamos, en su prepotencia. Es demasiado soberbio, es prepotente, se siente con el privilegio y necesita que ese privilegio se demuestre a través de la admiración y una admiración excesiva y constante, que le estén reconociendo, por ejemplo, que, ay, hoy me voy a poner este tal encima y ojalá que cuando me lo vea fulana, que siempre le gusta cómo me veo yo, me diga qué bonito que está. Y tal vez esa persona lo notó, lo ha visto 100 veces, ya me lo dijo una vez, no me lo va a volver a decir 2 o 3, y entonces hasta ahí es un signo, porque uno dice, ay, mira, ni lo notó, ay, qué raro, ¿verdad? Ni lo notó. Pero el problema sería en que yo me enoje con la persona, ¿ok? Entonces la línea tan delgada es cuando yo lo llevo con que raro que no lo vio, seguro es que me envidia, ¿ves? Entonces hay un sentido exagerado de las cosas en esa línea. También esperan, por ejemplo, que le reconozcan algún aporte, su superioridad, sus logros, cosas, le gusta que estén hablando de sí mismo. Le gusta también que exagerar sus talentos. Es una persona que habla mucho de sí misma, es una persona que siempre a la hora de conversar tiene esta sensación exagerada de hablar, está hablando, le pregunta a alguien algo y termina hablando de sí misma. O Okay. está teniendo una conversación y la monopoliza en el grupo. Hace silencios pausados, entre comillas, solamente para ver en qué momento alguien dijo algo para decir, ay, no, pero miras que yo también, ay, no, es que yo te voy a Ay, enseñar mi Dios. experiencia. O sea, entonces todos tenemos de eso un poquitillo, pero hay gente que es constante y la constante monopoliza entonces las conversaciones, desprecia a algunas personas, critica. ¿Y por qué digo desprecia? Porque es una persona que yo te dije anteriormente que se coloca en una plataforma prepotente, entonces Sí. desprecia a quien no está en su nivel, entre comillas, porque un prepotente pues se coloca o le gusta colocarse de una manera superior. Ajá. Ok, ahora, ¿Verdad? dijiste es que son cosas que como que se contradicen, ¿verdad? Porque dijiste que es una persona que es insegura. Entonces, Totalmente, porque obviamente, ajá, este exceso de que yo estoy aquí, los demás están abajo, lo que es como una máscara, es como totalmente. algo que los protege. Ajá, totalmente. Y así funciona la mayoría de los trastornos en las relaciones y en las conductas, porque el egocéntrico también tiene sus características. En caso del narcisista, pues estamos desarrollándolo o enfocándolo, claro, le cuesta mucho enfrentar las diferentes situaciones que están a su alrededor. Por ejemplo, si se siente criticado, si tiene poco nivel de tolerancia, es decir, que una persona narcisista lo que vive toda su vida es escondiendo todas sus carencias y escondiendo, y eligió entonces inconscientemente la ruta que es la postura del narcisismo. Entonces, si yo me siento superior a algo, y por eso te decía al principio, un narcisista para mantener su juego, ¿dónde tiene que estar? Rodeado de personas que no sienta que sean superior, sino que sean un poquitico más abajo. Y por supuesto que esto es muy rudo cuando lo decimos así, porque la gente puede decir, pero ¿cómo calcula un narcisista? Bueno, tiene varias características, es observador, es inteligente, Es es manipulador. agradable, además, pero vamos a decir que es agradable, atrae, le gusta ser notado. Entonces,
compensa con esas conductas llamar la atención, pero muy en el fondo sabe que al tener una carencia no quiere que nadie la vea y entonces juega en esas dinámicas. Por eso te decía que una persona, por ejemplo, narcisista, aunque se sienta una persona inteligente y lo pueda hacer ante los demás, tiene poca administración emocional, entonces le cuesta mucho manejar el estrés, le cuesta mucho adaptarse a veces a los cambios y a veces puede adaptarse o genera más bien los cambios para que no le cambien la situación o el escenario. Más bien es la persona que le gusta tomar la delantera para que entonces se sienta en ventaja siempre. Yo creo que esa es la palabra que acabo de decir. Un narcisista le gusta llevar la ventaja de todo, entonces se adelanta y si eso implica hacer movimientos, mover a algo o a alguien y porque primero es esa persona, primero soy yo, luego yo, y tercero yo. Además yo. no les gusta recibir órdenes tampoco. O sea, no, sí, exacto. Obviamente, si yo tomo la delantera, si yo hago el primer paso, yo soy la que estoy generando, yo soy el que está haciendo el cambio. No es que nadie me está diciendo que lo haga. Una persona narcisista tiene la tendencia a decir, esto que me está pasando me afecta a nivel 10, pero nunca piensa que es una responsabilidad. Siempre dice, es culpa de los demás. Nunca dice, o bien manipula la información y dice, no, esto me está pasando a mí, yo soy responsable de esto porque yo lo permití, porque no le puse un límite. Nunca piensa a ver, ¿por qué es que yo recibo el trato de esta forma? ¿O por qué yo no logro encajar en esto? ¿O por qué no, ¿verdad? No se pregunta, no se cuestiona, porque no le gusta saber que lo que está pasando es responsabilidad de sí mismo. O sea, ¿a quién nos gusta? A ver, ¿a quién le gusta que le digan, sí, por mi culpa yo hice tal cosa? No, el inconsciente lo primero que hace es, o el ego más bien en este caso, lo primero que hace es buscar que sea afuera y no adentro. Entonces el narcisista no solo se rodea de gente que le reafirme lo bonita y lo inteligente o lo guapo o lo asertivo que es, sino que además prácticamente lo pide. Entonces habremos narcisistas rodeados de otros narcisistas que vamos identificándonos cuando vemos a uno que es como más que el otro. En términos de pareja, es aquella pareja que manipula, como lo dijiste ahora o lo mencionabas ahora, al otro o a la otra para que lo hagan sentir siempre amado y querido y cree que la responsabilidad es del otro. En las relaciones de amistad es igual y en los términos de familia es muy parecido, solamente que ahí a veces en términos de familia vemos el aglutinamiento porque hay una dinámica donde no estamos conscientes, sino que creemos que eso es amor. En términos de parejas porque utilizan el chantaje muchas veces, aunque también en términos de familia también se utiliza, pero en la pareja se utiliza mucho el chantaje para que estar en la misma posición. En este tema de la manipulación, entre las cosas que leí, porque, por ejemplo, en algunas cosas decía que precisamente utilizaban la manipulación para ser encantadores, por ejemplo, pero al principio, porque en general no son tan agradables o tan simpáticos o tan encantadores en realidad. O sea, es más como una arma de manipulación para atraer lo que quieren, pero a la hora en que ya lo tienen, el encanto como que se fue a pasear por otro lado. Es una estrategia, es una ruta que caminan para obtener exactamente lo que quieren. Bien lo acabas de mencionar. Y una de las cosas básicas e importantes es que son personas que las podemos ir identificando porque no son tan honestas a nivel emocional, ¿sabes? Tienden a tener secretos a tener emociones secretas. Por ejemplo, la vergüenza o la vulnerabilidad o la humillación y la inseguridad, como lo decía anteriormente. Una persona con su nivel de narcisismo, en un nivel de tolerancia, puede mencionar y decir, vieras que me sentí vergüenza cuando dije tal cosa, ay no, es que tengo tanto miedo de tal otra. En un narcisista muy pocas veces escuchas una frase transparente y honesta de su sentir, aunque vos lo veas. Vos le puedes ver su emoción, pero la persona no la reconoce, por lo tanto sabemos que está con una máscara protegiéndose, pero eso es un precio también a pagar porque se sienten a veces temporalmente o por ciertos momentos tristes o deprimidos y esconden esa emoción y después la transforman como en enojo. Entonces viven como en esa dualidad. Es un poco acabas de decir algo que a veces cuando uno lee este tipo de características y rasgos, casi que pasas a pensar que no sienten. O sea, como que son un poco fríos o, ¿verdad?, insensibles. Y no es cierto. O sea, sí sienten, sí son vulnerables, aunque según pareciera son poco empáticos, pero sí son, digamos, sienten todas estas cosas, pero no lo muestran porque eso les haría perder
un poco este liderazgo o esta cereza del pastel o este centro de atención. Yo te voy a decir algo que mi experiencia profesional me ha permitido ver. Cuando llega al consultorio una persona narcisista, y lo he tenido en varios casos en diferentes momentos de mi historia profesional, y realmente quiere trabajar ese tema porque se da cuenta que hay otras cosas que se están poniendo en contra de ellos y que están dispuestos a trabajarlo, son Sí. personas tan amorosas y tan luminosas y tan sensibles que son personas que quieres tener en tu vida también. Son personas que dicen, bueno, ahora yo me conozco de otra forma. Por supuesto que lo que acabas de decir es cierto, la máscara que utilizan, el precio que pagan es que son, parecería insensibles, egoístas número uno, primero yo y segundo yo y tercero yo, utilizan palabras o frases que te hacen sentir tal vez un poco mal, pero no lo están haciendo al propio, sino que lo están haciendo porque de esa forma es que manifiestan el dolor. Entonces una persona narcisista que puede ser insoportable, ¿verdad? Porque lo hace para llamar la atención a través de ciertas conductas, en el fondo tiene una gran carencia afectiva, en el fondo está pidiendo que lo amen o la amen como es, pero sí, no se permite expresar su emoción. Entonces, como no se permite, y su vulnerabilidad. Yo creo que el secreto más grande de todos es cuando nosotros reconocemos que a veces se vale no ser fuerte y ahí empiezas a controlar esa inclinación egocéntrica o narcisista o de llamarle la atención que todos tenemos de alguna manera. Aquí el tema es cuando el narcisista se coloca en una posición donde nunca pierde, donde siempre le gusta ganar, donde se siente dueño de la verdad y entonces atropella a los otros. El precio que paga es la soledad. Se siente siempre solo. Porque aunque busque personas que lo admiren, llega un momento donde ya me lo he dicho 100 veces que ya hay que pereza. Entonces necesito de otras personas y hace sustituciones afectivas, muy interesante. El narcisista va cambiando a veces de escenarios hasta encontrar la persona que le sea más satisfactoria en el momento. Bueno, porque yo creo que ya recibió como que es un poco de lo mismo, ¿verdad? Entonces el elogio ya es un poco de lo mismo que viene de la misma persona, entonces mejor busca otro para que ya sea otro más de la colección, otro más de la lista de personas que me valoran, que me elogian, ¿verdad? Ahora, el tema de la envidia, por ejemplo, o sea, hablamos de que son envidiosos. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué si ellos son el centro del universo? Porque cuando ven bueno, es que ellos quisieran ser eso, el centro del universo. El tema aquí importante de entender es que si todo se trata de mí, porque la frase típica del narcisismo es todo es sobre mí, donde yo observo a alguien que creo que tiene algo diferente y lo veo más interesante que yo, que lo que yo tengo, entonces obviamente voy a desearlo, que es una envidia. ¿Qué es una envidia? No es solamente desear algo que tiene el otro, sino muy en el fondo, y eso es muy doloroso, pero así es, la envidia es muy en el fondo, la persona envidiosa cree que no puede accesar a tener lo que el otro tiene. Entonces, imagínate la mirada tan escasa que tiene de sí mismo. Entonces, cuando si todo se trata de mí y veo a la otra persona que es más feliz que yo siempre pongo un ejemplo. Hay personas que pueden tener aluminio y lo tienen limpio y lo tienen brillante, pero es aluminio. Y hay quienes tienen plata en sus manos y tienen una pieza de plata hermosa que tal vez no está tan brillante porque no les ha dado mantenimiento, pero donde el narcisista ve que el aluminio brilla más que su plata, ya no le importa la plata, aunque tenga mayor valor, quiere esa pieza de aluminio, quiere la olla de aluminio en lugar de tener su figura o su adorno. Y eso es muy interesante porque entonces proyecta que todo el mundo lo envidia, pero en el fondo lo que vive es envidioso de lo que todos tienen porque cree en el fondo que no lo tienen, porque está llenando un vacío. Entonces es una paradoja realmente. Y por eso es que es tan importante entender que lo que vos decías anteriormente, son carismáticos, claro que sí, porque así como la telaraña no se puede ver, es transparente incluso para que pueda el zancudo o la palomilla pegarse en ella, que es el ser humano, sino un compendio de un montón de estrategias para poder tener lo que quiere, sea bueno o no tan bueno. Importante ser conscientes. Ahora, cuando una persona narcisista está rodeada de otra, ¿qué es lo que pasa? Se alimenta de una persona, por ejemplo, pero donde siente que el otro es un poco superior, ya hay una competencia. Y eso pasa a veces, por ejemplo, en esta distorsión visual de la imagen con estas mujeres y estos hombres también, pero enfoquémoslo en las chicas, quiero ponerlo como ejemplo, que de pronto ser bellas físicamente se vuelve una obsesión. Entonces, se sienten que necesitan, entonces nunca es suficiente una cirugía, no es suficiente una inyección, no es suficiente el gimnasio ni las horas. Y cuando están en un lugar, quieren ser el centro de atención, pero encuentran un montón de chicas
igual que ellas. Entonces empiezan a escanear siempre y entonces viven en la crítica y la comparación, que finalmente es una falta de sentirse a gusto consigo mismas. Entonces, vamos a hacer una pausa en este momento, pero antes de irnos a la pausa quiero hacerte una pregunta específica. Todos de alguna forma tenemos, no, yo no sé si todos sea correcto, pero todos tenemos rasgos, o sea, podemos tener rasgos narcisistas. Totalmente, todos, incluso el niño lo hace pequeño cuando están adultos conversando y viene y pega 4 gritos porque quiere llamar su atención. Todos de alguna forma alzamos la voz en una conversación, terminamos la frase de otro, decimos algo sobre nosotros cuando no nos están preguntando. Claro, todos tenemos una necesidad de volver, eso es un recuerdo amnésico de la infancia, donde yo te decía al principio, lo que buscamos es esa aceptación, aprobación, amor, admiración, adoración de quien nos hizo sentir así, porque finalmente el narcisismo va de la mano con la adoración, es hacernos sentir que somos wow, mucho más. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la pausa. Recuerden que estamos en vivo y que al estar en vivo pues tenemos abiertos nuestras opciones para que ustedes participen y para que nos hagan comentarios de cualquier tipo, ya sea una experiencia que ustedes están viviendo o que vivieron y quieren compartirla, o bien una pregunta, una duda, o simplemente saludarnos y decirnos desde dónde nos están escuchando. Lo importante de que podamos tener esta posibilidad es obviamente que pues es la razón de que hagamos estos programas en vivo para que podamos tener estos comentarios. 8901-4747, ese es el número de teléfono del WhatsApp del programa. Y si usted quiere hacernos alguna y no quiere que digamos su nombre, igual puede ser perfectamente anónimo. Y estamos en Facebook Live, donde usted nos ve en este momento en la imagen, y ahí puede también escribirnos. Y recuerden que estamos en 7.2, televisión digital abierta. Y luego de que termine el programa, este espacio que hemos desarrollado en vivo queda en imagen, en el video, como podcast, ya sea en la página de teleticaradio.com, ya sea en el YouTube de Como Dice Silvia, en las páginas de Andrea, en Como Dice Silvia, en Teletica Radio. Hay muchísimas posibilidades para que usted pueda inclusive recomendar el programa para que alguien lo escuche que tal vez no lo escuchó en vivo. Entonces hacemos una pausita pequeñita y ya casi volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Ya abrimos! Es hora de volver a consentirte y consentir a los tuyos. Ahora es cuando necesitas premiarte con la mejor compañía. Nosotros cuidaremos de ti cada detalle para que te sientas seguro y para que traigas a los tuyos. Porque aún hay muchos finales felices, viví la experiencia Cinemark. ¡Te la mereces! Te esperamos en Cinemark. Revisar disponibilidad de cines, películas y horarios en www.cinemarkca.com. Lo que hay que hacerlo ya. No podemos seguir dejando para mañana las soluciones reales para nuestros problemas. Urge reducir el gasto público y la deuda del Estado. Urge reactivar la economía y generar empleo. Son necesidades inmediatas y el momento de actuar es ya. La responsabilidad comienza por el gobierno e incluye a todos, a cada uno en lo suyo. Lo que hay que hacerlo ya. Ciudadanos responsables. Un mensaje de Teletica Radio. Este martes, en Buen Día, la trombosis venosa profunda se produce cuando un coágulo de sangre se forma en una de las venas del cuerpo, generalmente en las piernas. Además, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los padres al impartir disciplina a sus hijos? Y en esta época de tantas lluvias, un par de botines pueden ser una gran salvada. Le mostraremos algunos que le encantarán. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como Dice Silvia por Teletica Radio. Muy bien, ya estamos acá de regreso, así que vamos a leer algunos mensajitos que nos han escrito por el Facebook Live. Recuerden 8901-4747, y si quieren hacer llamada telefónica también 905, escuchen qué fácil que es aprenderse el número de la radio, no solamente para Como Dice Silvia, para todos los programas de la radio. 905-2
777, así 777 como Teletica, 3 veces 7, 777, 915 como la frecuencia de la radio, 915-915. Ok, entonces vamos a ver, tenemos a Irene Jara, hay un abrazo para Ire que nos está escuchando. Dice, hola chicas, aquí aprendiendo de ustedes. Tenemos una amiga en común, las tres, que me bloqueó cuando le escribí por privado para indicarle sus faltas de ortografía y que como figura pública no se podía dar el lujo de cometer. Hoy sigue hablando y escribiendo mal. Esa incapacidad. Esa es una línea muy delgada que se cruza entre ya un trastorno de, digamos, como característica específica, una característica del narcisismo. Una persona que reacciona mal ante una crítica, independientemente si sea un aporte que me va a sumar en mi vida, inmediatamente lo que sientes me están atacando a mí, porque obviamente el ejemplo es muy claro. O sea, si es porque estás haciendo algo que yo creo que podría sumarlo y se supone que también somos cercanas y amigas, porque no podría, ¿cierto? Pero eso no es, eso nos cuesta a veces comprender y entender porque no creemos que sea una conducta tan común, pero es que el narcisismo es una conducta muy, muy común, lo vemos sobre todo cuando hay personas de poder o están en una posición de poder, por ejemplo en el trabajo, un jefe o una familia donde la mamá o el papá son gran influencia, pero entre amigos pues o personas conocidas en una misma frecuencia se supone que debería de ser menos reactivo. Sin embargo, una de las cosas que dije yo al principio... Lo hizo, ni siquiera fue que lo hizo público, o sea, lo hizo de manera privada. Sí, pero eso es lo que yo te dije ahora, los sentimientos de vulnerabilidad o de vergüenza o de humillación, inseguridad, que como no las trabajan porque las ocultan, todo es entonces un ataque en contra de mí. Okay. Y porque estamos claros que el bloqueo es, o sea, no era necesario, digo yo, o sea, ¿para qué? Eso es una conducta que además, denota como cierta hostilidad. Sin embargo, la gente tiene derecho, ¿verdad?, a reaccionar como quiera, pero sí es importante. Cada quien puede reaccionar como sea, pero lo lógico sería, bueno, puede ser que inclusive no me guste, ¿verdad? Puede ser que no me guste, pero bueno, yo lo agradecería, pero en todo caso, sí. Viviana Ortiz dice, excelente tema. Esteban Carvajal, mi amigo hermoso psicólogo que mañana va a estar con la segunda parte de las características de una relación saludable, una relación sana. Ayer, la semana pasada no terminamos, o sea que entonces mañana la segunda parte. Dice un saludo a ambas, sintonizado. Melissa Castro nos dice muy lindos programas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Por acá dice en el WhatsApp, viví 11 años con mi pareja narcisista y es sumamente peligroso. Su estado de ánimo es inestable. Puede ser una persona súper simpática y después ser violenta y agresiva psicológica y físicamente. Gracias a Dios ya salí de esa relación, pero me costó mucho salir. Tuve que llevar terapia para poder lograr esto, para abrirme y lograr esto. Sí. Bueno, es que estamos hablando, a ver, hemos tratado como de suavizar un poco el tema también de los rasgos de un narcisista y verlo más como algo que puede ser perfectamente socialmente dentro de todos, tener un poquitito estos rasgos, pero cuando ya realmente es un trastorno de personalidad y realmente es una persona con estas rasgos que está marcándonos nuestra amiga que nos escribe, sí puede llegar a ser definitivamente, no solamente... Bueno, es que hay conductas que van de la mano con, si yo no le pongo un límite, si no me autoobservo, si creo que estoy en el pedestal de la razón, que además no solamente es narcisista puro como tal, sino que se van alimentando otras experiencias en la vida que le van sumando a nuestro cojancito, pues a detonar un trastorno de este tipo, pues es muy fácil realmente si lo ves así, porque una persona ya en un trastorno de personalidad como tal es impaciente, se enoja con facilidad y si no se les trata bien, les gusta entonces la admiración, se pelean con el salonero constantemente, no es con un solo evento, sino que con el lugar donde los atienden, siempre los atienden mal. Tienen estas conductas notables e interpersonales, decimos, de ofenderse con facilidad, porque pero ya se le vuelve un patrón, ya no es un evento, sino 2 o 3. Y son personas que obviamente con grandes problemas de manejo de emociones y se vuelven temperamentales. Por eso es que esta persona que te decía también que vivir con una persona así, ¿qué es lo que va a afectarte? Tu autoestima, porque se convierten en personas agresivas y se vuelven agresivas porque
porque no tienen la capacidad para manejar las emociones. Entonces, Sí. si no trabajan en sí mismos, mucho menos. Entonces, son interesantes como objetos de estudio cuando son un trastorno como tal de personalidad, pero es importante el balance. Yo lo decía al principio, nos gusta sentirnos o nos atrae el que nos hagan sentir bien. Lo importante es que yo nunca se me olvide que las otras personas también merecen lo mismo que yo, la misma atención, y que hay buena voluntad en muchas cosas con la gente que nos rodea, ¿verdad? Que Andrea, esa es, línea es también. muy común, o sea, yo sé que tal vez no tenemos números, ¿verdad? O para decir de un porcentaje de la población tanto es narcisista, pero digo, es muy común dentro de la sociedad, digamos, tener este tipo de trastorno. Voy a decirte que para mí ha habido un aumento en este trastorno con los años, en los momentos en donde los sistemas familiares han perdido, porque todo se genera y se construye o se destruye desde la familia. Y La si base de no la ha familia. habido exacto, la base de la familia lo es todo. Y si no hay una asertividad en los límites, si no hay buena comunicación, si este manejo de manipulación donde una madre o un padre manipula a su hijo a través de ciertas conductas, con el tiempo te puedo decir que ha venido aumentando muchísimo. Es más común, no quisiera decir que es común como tal, como palabra, porque no tengo la estadística a mano, pero sí te puedo decir que cada vez se presentan más casos, sobre todo en las relaciones de pareja, en términos donde estoy para que me hagas sentir y alrededor el ser el centro del universo y que utilizan Okay. estrategias más hábiles cada vez más. Sí, hemos hablado de algunos rasgos y características. No sé si antes de pasar a lo que es ya cómo convivir con una persona, porque bueno, esta amiga que nos escribe nos dice que ya pudo salir, pero me imagino que el proceso de convivencia con personas con este trastorno, pues no debe ser fácil. Y muchas personas que nos están escuchando puede ser que estén diciendo, bueno, ¿y qué hago? Sí, yo lo identifico, lo tengo aquí a la par mía, o ella o él, o sea, y no necesariamente puede ser pareja, o sea, puede ser que estemos hablando de un hermano, o puede ser que estemos hablando de la mejor amiga, o de una prima, o qué sé yo, o del jefe, pero antes de pasar, digamos, a cómo hacer si estamos ya en esa situación, ¿hay algunos rasgos o características que nos queden todavía pendientes? No, básicamente los dije todos, básicamente los centré con lo que te dije anteriormente, entonces estamos listas, sí. Ok, entonces vámonos por esa parte de qué hacer, o sea, Ok, cómo manejarlo, ¿verdad? Cómo hacer para... pero yo no sé si se puede hablar de una convivencia sana porque, ¿verdad? O sea, si no hay voluntad de la parte que está haciendo, teniendo este trastorno, pues creo que no se podría hablar de eso. Sin embargo, yo sí puedo desde mi trinchera y desde mi lado buscar esa sanidad, digamos. así es, yo creo que el andamio sobre el que caminamos, los que nos gusta vivir bien, es en la observación y en la autoobservación. Si a mí no me gusta una conducta de una persona, yo tengo que empezar a analizar primero si hay algo de mí que contribuye para que esa conducta sea como sea, número uno. Y número dos, también por qué me quedo ahí, porque vos lo decías ahora, cuando es familia, cuando es pareja, es complicado, porque estás en una dinámica donde yo podría decirte, bueno, te sentás y le conversás y le decís cómo te sentís, pero lo cierto es que no es tan fácil, sobre todo en estas conductas desde el narcisismo, porque la persona lo primero que va a ver es, me estás atacando porque hay algo de mí que te molesta y eso tenés que trabajarlo, porque te lo dije anteriormente que son bastante carismáticos, son muy inteligentes, entonces vivir con una persona narcisista o convivir con una persona narcisista requiere de que más bien hagas el trabajo vos, conscientemente, para que no alimentes ninguna de las fuentes. Sin embargo, si el narcisista tiende a centrarse en sí mismo y es vanidoso y necesita la admiración, entonces en una dinámica de pareja muchas personas pueden decir, bueno, si lo alabo o la alabo, si le digo lo que quiere escuchar, la tengo aquí. Claro. Bueno, es una estrategia, eso es una estrategia, si es lo que te gusta y le decís lo bien que se ve, lo inteligente que es, y así podrías sacarle el buen humor, entre comillas, y tenerlo o tenerla de tu lado. Pero es desgastante porque una parte tuya implica tu dignidad, implica tu amor propio, que finalmente en la vida es todo. O sea, eso no tiene valor, sino que tiene un gran trabajo que amerita que lo cuides. Convencer a la otra persona es un poco difícil porque yo le puedo decir, hey, mira, me parece que vos siempre se trata de vos siempre. La otra persona va a reaccionar porque va a sentir que la estás atacando. Entonces hay que elegir muy bien desde dónde podemos empezar a trabajar. Lo dijiste muy bonito, desde mi trinchera. Bueno, a través de tus modales, de tus hábitos, de tus conductas, de tus palabras, de tu postura.
Yo recomiendo cuando alguien vive con una persona narcisista o convive mucho con ella, tiene que trabajar constantemente su autoestima. ¿Para qué? Para que la otra persona no se lo mine, porque el precio que pagamos por admirar al otro, para que nos ame, nos quiera, es nuestra dignidad, como lo dije anteriormente, pero sobre todo nuestra autoeficacia, que es la capacidad de confiar en nosotros. En el momento en que yo quiero solo complacer al otro, estoy pagando un precio de quien me complace a mí. Y entonces voy como una cadena generando eso. Entonces, a veces hay que alejarse, la distancia es importante. Como es que familia. una cosa es darle un elogio a una persona que amas, porque de verdad, o sea, te nace, es lo que en ese momento sentís deseo de decirle, ¿verdad? Y no solamente se lo estás dando, sino que vos misma te lo estás regalando, o sea, el poder decir y conectar de esta manera con la persona. Pero cuando ya se vuelve, o sea, una estrategia, ¿verdad? Pero ya se vuelve algo que es como si fuera una medicina a la brava, al principio puede ser sencillo que salga, pero con el tiempo y con los años y con la repetición y con el desagrado, porque realmente es así, no es viable, digamos, a un mediano plazo. Sí, lo más triste de todo esto es que si el narcisismo o el narcisista le gusta el control, usa la adulación para generar esa confianza en el otro y sobre todo lo utiliza como estrategia para que ser interesante para los demás, también va perdiendo su encanto cuando subestima la inteligencia de los demás, porque un narcisista se le olvida que los demás también son inteligentes, que también los demás son importantes y que los demás también merecen espacio y tiempo y que entran en conciencia. Entonces yo debo decir que no, si una persona toca la puerta porque quiere apoyarse a sí mismo, porque ya no le funciona o porque ha perdido el amor de su vida o porque ha perdido relaciones importantes, entonces está lista para trabajar este síndrome como el trastorno. Pero si yo estoy del otro lado, debo aprender a poner límites, debo, como dije anteriormente, trabajar mi autoestima, pero sobre todas las cosas debo poner distancia. Y a veces nos cuesta, porque en la codependencia, esos aglutinamientos que se dan en las dinámicas de las relaciones, también hay un dar y un recibir. Así como el otro adula para generar confianza, al otro le gusta que lo adulen un poco para tener esa confianza, o para dar de esa confianza un poco, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre revisemos en el balance qué recibimos de las personas que nos rodean y qué es lo que nosotros le damos. No es para compararlas, porque, y lo hemos hablado varias veces, vos y yo, sobre el amor, o sea, no es cierto que el amor con sacrificio valga, no es cierto que yo doy todo sin esperar nada a cambio, no es cierto, no es cierto. Eso es mentira y nos gusta creer que así es, pero no es verdad. Nosotros merecemos vivir en un equilibrio y en un balance donde damos. Y si yo doy mucho y el otro me da poco, no importa. Si yo estoy contenta con que yo puedo dar mucho y el otro da porque cada quien da lo mejor que tiene si lo da con honestidad y tranquilidad y felicidad. El problema de este tipo de personas, el narciso no sabe lo que es el amor realmente. No sabe establecer el amor. Entonces, cuando no se siente así, de lucha contra el otro. Entonces, si yo estoy con una persona así, sus actos me van a lastimar y yo después puedo copiar un poco de ese modelo de conducta buscando sentirme mejor, porque en ese balance, si yo doy esto y recibo muy poco, pues te voy a dar un poco de lo que me das. Y en esas dinámicas es cuando se desgastan, sobre todo las dinámicas de familia, porque podríamos decir que si son amigos, simplemente mi sugerencia es, ¿verdad? Desde nuestra trinchera tomamos una decisión, a veces hay que ir también a un proceso dependiendo del vínculo, pero cuando es familia es también un poco complicado. Sí. Cuando hay un nexo realmente muy complicado y más cosas, pues es más complejo, digamos, pero ya está rodeado, digamos, de amigos o de personas, sigo ahí, porque alimento esto y qué es lo que hay en mí, desde mi porque lado. el narcisista no cree que tiene ningún problema. Eso es importante, la persona, y ahí las van midiendo, por eso te digo, en el balance todos somos un poco de todo, pero es importante también cuando yo me encuentro que puedo ceder para ganar, que también la otra persona es importante, ahí estamos en la línea de lo sano todavía. El problema es cuando yo creo que no tengo el problema. Nos dice Mauricio, tema muy enriquecedor y que nos invita a la autorreflexión. Esto me encanta porque siempre cuando tratamos temas, yo los presento y digo, ojalá y nos amplíe las posibilidades de análisis, de conocimiento, pero también de autorreflexión, porque muchas veces, pues, estos programas
le hacen que a uno le suenen campanitas por ahí y que uno diga, ay Dios, pues yo tengo algunos rasgos, algunas características que podrían estar siendo las causantes de X cosa. Entonces, qué bueno, Mauricio, que estemos. Y qué belleza ser honesto, Silvia, qué bonito ser honesto con uno mismo y decirse ya en la intimidad de cada uno de nosotros es, wow, yo en realidad a veces soy demasiado narcisista en algunas conductas o tengo algunas conductas que podrían rayar en eso. Cuando nosotros tenemos esa conciencia, sí, como lo dice una gran amiga mía que se llama Mirna, Mirna siempre dice, si lo puedes ver, lo puedes mover. En el momento en que vos te das cuenta de algo y sos consciente, ya puedes hacer algo al respecto. Porque yo te lo decía al principio, el narcisista también sufre mucho, sufre cuando Sí. no tiene la atención que quiere y a veces es la tristeza la que lo lleva a buscar, a tocar la puerta de algún apoyo profesional. Esto le responde un poco la pregunta a otra persona que nos escribe aquí en WhatsApp que dice, ¿un narcisista puede llegar a cambiar con ayuda profesional? Sí, y yo creo que todos, no importa si es en nivel 1 o nivel 100, todos tenemos la posibilidad si elegimos querer transformar algo de nuestra vida que no funciona. Cuando una persona quiere, puede, y estamos claros de esa frase que lo hemos oído 1000 veces. Si yo realmente quiero tener mejor calidad de vida, tengo que también revisarme. Cuando uno se paga a ver, como digo yo coloquialmente, estamos poniendo nuestra vida con humildad frente a un tercero que ve algo que yo no veo. Entonces, a proveer la herramienta, va a proveer el camino, pero quien tiene que caminarlo y hacer el estiramiento emocional y poner en práctica la herramienta es quien elige tocar la puerta para sanar. Pero eso sí, porque lo eligió. Esa es la clave. Sí, sí, es igual que el alcohólico, igual que qué sé yo. O sea, Exacto. empieza por mi decisión y por ahí, entonces ya podemos caminar hacia donde queramos ir, pero tiene que empezar por uno. Yo siempre agradezco los comentarios que nos escriben y me encanta cuando se toman el tiempo, no solamente de escribirlos bien, con puntuación y con todo, y largos y bien estructurados. Y por eso voy a leer este mensaje que creo que de alguna forma nos da una perspectiva diferente porque hablamos de los padres que apoyan y que más bien le dan empuje a los hijos para que tengan una autoestima muy, muy importante y valiosa. Y sin embargo, hay otros casos en donde funciona la inversa, porque tal vez pueda ser que exista algún problema en uno de los padres. Y por eso lo voy a leer, Andrea, para que de hecho, podemos hacer un programa con este mensajito. Dice, buenas tardes. En mi caso, mis papás, desde que yo me acuerdo, siempre se han llevado muy mal y mi madre siempre ha tenido un rechazo hacia mí por la relación que yo tengo con mi papá. Tanto así que siempre ha tratado de menospreciarme o inclusive de humillarme o de bajonearme en mis propios logros. Cabe rescatar que ella nunca se superó ni nunca trabajó. Tampoco puedo decir que se dedicó a ser mamá, pero aún hoy, a mis 28 años, ella siempre trata de arruinar mis momentos. Es muy difícil recibir estos tratos de la propia madre, sobre todo cuando la sociedad no está acostumbrada a ver así un rol de madre y tienden a señalarlo a uno como hijo cuando yo decidí alejarme y sentir que no tengo mamá. Sí, eso es muy fuerte. Sabes que cuando bueno, muy valiente también que lo pueda expresar así. Un bebé, cuando un niño o una niña aterriza en una familia donde no se parece que es bien recibido, que no está en el deseo de su padre o de su madre, cuando siente ese rechazo, no necesariamente se va a convertir en una persona narcisista. Sin embargo, tiene una carencia afectiva, porque aquí en el mapa mental o en el ideal todos crecimos con que la mamá es perfecta porque nos ama o el papá es perfecto porque nos ama, cuando más bien ahí está el extremo, también puede generar una carencia tan grande y tan fuerte que esta persona pues va por la vida con un saco vacío para que lo llene cualquiera, que eso es totalmente, ¿verdad? Otro tema, complaciente y sumiso perdón, y obviamente le duele el hecho de no reconocerse en el amor y la madre. Ahora, yo te voy a decir algo que es lindísimo, que nos da la oportunidad, como vos lo decís para otro programa, el divorcio emocional en la familia, porque hay algunas técnicas o herramientas que dicen eso no es posible. Sin embargo, desde la parte psicológica, lo más importante es que la persona esté bien, y a veces divorciarse emocionalmente, incluso hasta el mismo padre o la madre, es necesario para tu salud mental y está bien, no pasa nada. El juicio y la crítica de los demás es porque no están calzando tu zapato y no están viviendo tu historia. No, yo le prometo a esta persona que nos escribió que lo voy a hablar con Andrea a ver de qué manera podemos enfocar un tema que vaya en esta línea, porque
es realidad, la verdad. O sea, como bien dijiste, muchas veces la sociedad y lo que se espera, pues es precisamente este concepto de la mamá y el papá apoyando y amando y dando toda la vida por sus hijos. Muchas veces eso no es lo que sucede. Andreita, estamos exactamente a 1 minuto. Cierra el programa con sus cierres maravillosos, se fue volando. Muy rápido hasta ahora. Bueno, a todos les deseo una semana próspera y abundante, a vos también un abrazote y de verdad gracias por tocar estos temas tan bonitos que nos permiten crecer y edificarnos. La personalidad es nuestra forma de ser. Y cada vez que nosotros nos relacionamos con los demás, con el mundo, como lo dije, con los demás y con nosotros mismos, estamos de alguna manera también haciendo nuestras proyecciones de nuestras abundancias infantiles y de nuestras carencias. Todo el mundo refleja lo que nosotros llevamos por dentro. Entonces, si yo no me siento suficientemente amado y amada y ando buscando atropellar a los demás o implica ser el centro de atención, que es correr a los otros, por favor, hagamos detenernos un momento y hagamos un nivel de conciencia. Y si estoy a la par de una persona que se convierte como un huracán, por favor, pongamos distancia y límites, porque lo más importante es nuestro amor propio, nuestra capacidad de saber que cada uno merece un lugar y el lugar donde está es perfecto para cada quien. Entonces, que sean rasgos de nuestra personalidad, no nos asustemos tampoco. Lo importante es que seas consciente, porque todos los días estás construyendo o sumándole a tu personalidad elementos que te hagan sentir bien y hacer a las personas a tu alrededor bien. Muchas gracias. Número de teléfono rápidamente.